Buenos días, queridos estudiantes de octavo, esperando que se encuentren muy bien de salud en compañía de toda su familia dentro de sus hogares. Vamos a ver un tema más sobre los refuerzos de la asignatura de Ciencias Naturales. Recuerde que nosotros vamos a tener los refuerzos los días lunes, miércoles y los días viernes vamos a tener de manera alternada el proyecto TINI y la asignatura de química. Vamos a ver el refuerzo de lo que era la alquimia. El objetivo, conocer los fundamentos en los que se basa la alquimia. Vamos a recordar que la alquimia nació o es un periodo de la química que se presentó entre los años 300 a.C. y 1600 después de Cristo. Desde la época de Alejandro Magno hasta un periodo después del invento de la lámpara por Jonas Gutenberg. Se desarrolló en un periodo de poca circulación de información y de proliferación de charlatanes y engañadores. El principal objetivo fue la transmutación de un metal en otro, en plomo, en hierro y en oro. Aquí vemos que la palabra alquimia proviene de algunos términos. La palabra quemia, el arte de extraer jugos, que a su vez proviene del griego cumus, jugo de una planta. Posteriormente se convirtió en el árabe a alquimia. Posteriormente, la cual se adoptó en Europa como alquimia. Entonces, la alquimia es la palabra antecesora de la que hoy conocemos como la química. La alquimia, su principal objetivo era la transmutación de los metales, principalmente en otros metales como es el caso del oro. Eso es lo que buscaban los antiguos alquimistas. Pero ahora sabemos que la palabra alquimia fue reemplazada a lo que hoy conocemos como la química, que es una ciencia que se encarga del estudio de todas las transformaciones que puede ocurrir en la naturaleza. Y como les decía, todo lo que utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, interviene la química. La transmutación de un metal. En este caso, los alquimistas, esto era lo que buscaban, la transmutación de un metal en otro. Uno de los principales exponentes de esta materia fue el alquimista árabe Geber, quien creía que todos los metales eran combinaciones de mercurio y azufre, que daba el color amarillo al oro, provocada por un material que era la piedra filosofal. Entonces, además de la transmutación, buscaban la piedra filosofal que para ellos tenía un objetivo en especial. Esto permitió trabajar en mezclas de metales que son las aleaciones, como la del cobre y la del zinc, la cual produjo el latón, que posee un tono amarillo parecido al del oro, pero no es el oro como tal, sino es una mezcla que tiene una apariencia al oro. Entonces, una de las finalidades de los alquimistas era la transmutación de un metal a otro. Eso es lo que buscaban. Y por la piedra filosofal. La piedra filosofal en la alquimia tendría la propiedad de la inmortalidad, es decir, que a una persona siempre la mantenía joven, que no permitía que llegara a morir. La alquimia entonces se basó en dos fundamentos. Se fue a la parte mineral y a la parte médica. En la parte mineral, el objetivo era hacer oro. Es lo que querían los alquimistas, convertir todos los metales en oro. Y en la parte médica, lo que buscaban al conseguir la piedra filosofal era buscar el elixir de la vida. ¿Qué quiere decir? Que a una persona se quedara prácticamente joven. ¿Será que esto existe? ¿Verdad que no? Porque caso contrario, si hubieran encontrado la piedra filosofal y si sería algo que existe, la inmortalidad quiere decir que una persona nunca hubiera muerto, nunca hubiera envejecido. Eso es lo que buscaban, era la finalidad de los alquimistas. La alquimia en la parte mineral era convertir el material en oro y en la parte médica buscaban conseguir el elixir de la vida para mantener joven a una persona, evitando que pueda morir.
El proceso de la química debió superar dos momentos fundamentales. Tenemos la medida y el flogisto. El flogisto significa hacer arder. En este caso, la medida es el soporte de la química moderna. En esta época se empezó a medir o a cuantificar cualquier sustancia utilizando las matemáticas gracias a las ideas de Galileo Galilei. En este caso, en la química ya no solamente se basaba en la alquimia, sino empezó a relacionarla con otro tipo de ciencias para dar explicaciones a todo lo que ocurría en la naturaleza. Y el momento del flogisto, que significa hacer arder. Explicación de la ganancia y pérdida de masa en la combustión. Según ella, toda sustancia contenía flogisto, el cual se perdía o se ganaba al arder. En este caso, consideraban que el flogisto era lo que hacía arder a los objetos y esto se perdía, pero sabemos que no, que la materia en cualquiera de sus estados contiene la misma cantidad de materia, no se va a perder así se queme un papel, pero va a seguir manteniéndose la misma cantidad en otro estado, claro está. Aquí tenemos ya la química moderna. Después de haber pasado varios momentos importantes, después de la palabra que ya surgió, la palabra de la alquimia, que era la fundamental, buscaba la parte mineral y la parte médica. Después de haber pasado de estos momentos, vamos a conocer la química moderna. En la química moderna intervienen dos personajes sumamente importantes. El francés Lavoisier junto a su esposa Marie-Anne Pierret Paulest. Ellos hicieron muchas investigaciones y llegaron a la conclusión que demostraron que cuando algo arde, en realidad reacciona con el elemento oxígeno contenido en el aire. También enunciaron la ley de la conservación de la masa, que propone que en toda reacción química la masa de las sustancias se conserva. Entonces dieron por terminado la teoría del flogisto, que significaba hacer arder. En este caso, ¿qué es lo que pasaba? Afirmaron que la ley de la conservación de la masa, que propone que en toda reacción química la masa de las sustancias se conserva, mas no desaparece, después de todos los experimentos que ellos realizaron. A ellos se les considera como los padres de la química moderna. La química en la actualidad es utilizada para muchísimos estudios. Por ejemplo, para resolver los problemas ambientales, como buscan la biodegradación de los plásticos. Un plástico normalmente se demoraría entre 10 a 20 años para degradarse, pero con la biodegradación de los plásticos tratan de conseguir que este plástico pueda degradarse en menos tiempo, que puede ser una semana o un mes, reduciendo de esta manera la contaminación que causa el consumo de plásticos de manera excesiva. El calentamiento global. Usted sabe que el calentamiento global surge desde las industrias, ya que al momento que hay una industria hay una emanación excesiva del dióxido de carbono que va terminando con la capa que le va a recubrir al planeta Tierra. Y si seguimos contaminando de esta manera, creciente, vamos a ir deteriorando la capa de ozono, formando los agujeros y de esta manera provocando que los rayos solares ingresen de manera perpendicular a la Tierra, causando problemas a los seres vivos. Entonces la química trata de conseguir que este problema del calentamiento global vaya disminuyendo. Otro de los problemas es el derrame de los petróleos. Desde las industrias o desde la extracción de los petróleos se ha visto una de las complicaciones más fuertes, que es el derrame del petróleo, que puede ser en la parte de la tierra o en la parte del agua. Y este derrame del petróleo de este oleoducto, que es sumamente denso, va a causar la muerte de muchas especies. ¿Qué es lo que está buscando la química?
es tratar de eliminar este tipo de derrames, convirtiendo tal vez una bacteria que se encargue de comerse prácticamente toda la parte del petróleo para tratar de limpiar todos los desechos que han causado. Ahora, la química también se relaciona con otras ciencias. La química no va solita, tiene una relación con otras ciencias, como es en el caso de la medicina, la toxicología, con las leyes, con la educación, con la farmacéutica, con la física, con el medio ambiente, con los negocios, con la parte forense, con los polímeros, con las teorías, con la nanotecnología, con la bioquímica. También se relaciona con la anatomía, con la biología, se relaciona con los estudios del petróleo. Entonces la química es una relación con muchísimas ciencias. Estas ciencias van a ir de la mano para dar explicaciones de los procesos que van ocurriendo. Entonces la finalidad de la química es buscar algún tipo de bienestar para la sociedad. Pero como sabemos que los productos químicos pueden causar algún tipo de toxinas, algún tipo de daño, entonces se debe conocer muy bien las aplicaciones de la química para que sea utilizado para el beneficio de la sociedad y más no para un perjuicio, debido a que nosotros somos los que damos una aplicación a cualquiera de estas ciencias. Entonces, no se olvide, la palabra química proviene de la antigua alquimia. La alquimia posteriormente fue pasada a la palabra química que conocemos en la actualidad. ¿Cuál era el fundamento o el objetivo de la alquimia? Transmutar o transformar cualquier material en oro, cualquier metal en oro. Y en la parte de la medicina buscaban el elixir de la vida, es decir, la inmortalidad, que la persona quedara prácticamente joven. Y ahora la química en la actualidad trata de resolver problemas ambientales y para ello se relaciona con todas las ciencias que hemos visto a continuación. Gracias por su atención, esperando que tengan un buen inicio de semana, una buena semana, y que se encuentren muy bien con su familia. Nos veremos el día miércoles con un nuevo tema.